La mayoría de las personas vive atrapada en una carrera frenética, persiguiendo metas externas sin detenerse a preguntar de dónde proviene, en realidad, su fuerza interior. En silencio. Olvidan que la fuente más poderosa del universo no está allá afuera, sino en lo más profundo de la conciencia. El pensamiento divino, el impulso original que da forma a todas las cosas, desde tiempos inmemoriales. Sabios y místicos hablaron de una inteligencia suprema, una mente universal que estructura la realidad. Algunos la llamaron Dios, otros la energía infinita y unos más, simplemente la gran fuente. Para Napoleon Hill, este principio era claro: el pensamiento es la sustancia más poderosa del cosmos. Y cuando el pensamiento humano se alinea con el pensamiento de Dios, ocurre algo extraordinario, el despertar de un poder espiritual ilimitado. Pero, ¿cómo acceder a esa energía invisible? ¿Cómo transformar la mente en un canal abierto a la voluntad divina? Para responder eso, necesitamos comprender el principio clave que Hill enseñó durante toda su vida: el pensamiento no es solo una idea vaga, es una fuerza real, activa, vibrante. Cada pensamiento es una forma energética que, al repetirse con fe, se convierte en una realidad concreta. Hill descubrió que el universo responde a la mente como un espejo fiel. Lo que pensamos con intensidad se manifiesta. No es magia, ni suerte, ni coincidencia, es ley. Una ley tan precisa como la gravedad. Y dentro de esta ley, hay una verdad oculta que muy pocos se atreven a explorar. Cuando nuestros pensamientos se sincronizan con el pensamiento de Dios, accedemos a una dimensión más elevada de creación. En este punto no hablamos de religión, dogma o rituales. Hablamos de una sintonía vibratoria entre nuestra conciencia y una inteligencia superior. Esa conexión no necesita templos ni palabras sagradas, solo requiere una mente disciplinada, un deseo ardiente y una fe inquebrantable. Hill lo resumía así: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esta afirmación, repetida por millones, encierra una clave secreta: creer no es solo esperar, es actuar como si ya hubieras recibido lo que deseas. Como si tu mente estuviera en comunión con la fuente misma de la creación. La fe no es pasiva. Es un motor que mueve montañas, transforma destinos y libera poderes ocultos en lo más profundo del alma humana. Muchos se preguntan: ¿cómo puedo saber si estoy en sintonía con el pensamiento divino? La respuesta es simple, aunque desafiante. Observa los frutos de tu vida. ¿Vives con propósito, paz interior y gratitud? ¿O estás rodeado de caos, miedo y frustración? El entorno siempre refleja el contenido de la mente, y cuando esta mente vibra en unidad con la inteligencia suprema, la vida se transforma. Hill comprendió que el pensamiento de Dios no es algo místico o lejano. Está presente en cada decisión consciente, en cada intención pura, en cada acto de bondad. Cada vez que elevamos nuestro nivel de pensamiento por encima de la mediocridad, nos acercamos a esa fuente infinita. Y cuando lo hacemos con persistencia, despertamos en nosotros una energía que no tiene límites. En sus investigaciones, Hill analizó a más de 500 hombres y mujeres de éxito, entre ellos Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell y Andrew Carnegie. Todos compartían una cualidad en común: creían que sus pensamientos tenían poder creativo, y muchos hablaban abiertamente de su fe en una inteligencia superior. No dependían solo de su intelecto. Confiaban en una fuerza espiritual que los guiaba, inspiraba y fortalecía. Ese poder no es exclusivo de genios o magnates. Está disponible para cualquiera que decida asumir la responsabilidad de su propia mente. Y es ahí donde comienza el verdadero milagro, cuando el ser humano deja de culpar a las circunstancias y empieza a moldear su realidad desde adentro. Pero hay una advertencia que Hill siempre dejó clara: este poder puede ser usado para construir o destruir. El pensamiento es una espada de doble filo. Quien cultiva pensamientos negativos, de odio, envidia o temor, inevitablemente atraerá destrucción a su vida. Por el contrario,
Quien piensa en términos de fe, gratitud, propósito y servicio, se conecta con la energía creadora y su vida florece. El pensamiento de Dios es orden, armonía, expansión. Todo pensamiento que lo contradiga está destinado al fracaso. Por eso, es vital vigilar nuestros pensamientos como un jardinero cuida sus semillas. No basta con pensar en positivo ocasionalmente. Es necesario sembrar diariamente ideas nobles, elevadas, alineadas con los principios eternos del bien. Hill enseñaba una técnica poderosa, el uso de afirmaciones diarias, repetidas con emoción y certeza. Al decir, por ejemplo, estoy en perfecta sintonía con la sabiduría divina. No solo estás repitiendo una frase vacía, estás entrenando a tu subconsciente para operar desde un plano superior. Y cuando el subconsciente acepta una idea, comienza a actuar de acuerdo a ella. Sin resistencia, imagina por un momento lo que ocurriría si millones de personas comenzaran a pensar en términos de unidad, amor y propósito superior. El mundo cambiaría, las guerras cesarían, la pobreza disminuiría, las enfermedades perderían fuerza. Todo comenzaría en la mente porque es ahí donde nace la realidad. Por eso, este manual no es una guía teórica. Es una llamada urgente a la acción mental y espiritual. Es un recordatorio de que no estamos solos, que cada uno de nosotros tiene acceso directo al pensamiento más puro del universo. Pero ese acceso exige disciplina, enfoque y una fe capaz de atravesar cualquier oscuridad. La historia está llena de ejemplos de personas que, al tocar fondo, despertaron una fuerza interna capaz de transformar lo imposible en realidad. No fue suerte. Fue alineación con algo mayor. Fue la decisión firme de conectar su mente con la fuente divina y permitir que esa luz guiara sus pasos. Existe una verdad que se oculta a plena vista. Todo lo que experimentamos en la vida exterior nace primero en el terreno invisible de la mente. Lo que pensamos de manera constante acaba por convertirse en lo que vivimos. Esta afirmación, aunque poderosa, ha sido subestimada durante siglos. Sin embargo, Napoleon Hill dedicó su existencia a demostrar que el pensamiento, correctamente dirigido, no solo transforma la vida personal, sino que sintoniza al individuo con la mente infinita del Creador. Para Hill, la mente humana no es un ente aislado. Es una antena, una frecuencia viva que puede conectarse con una red de sabiduría superior. Esta red no se ve, pero se siente, no se toca, pero se manifiesta. Cada vez que elegimos pensamientos constructivos alineados con los valores universales del bien, nos acercamos más a esa mente suprema. En sus obras, Hill describió un fenómeno fascinante que llamó el sexto sentido. No se refería a una habilidad mágica, sino a un estado de percepción expandida que emerge cuando la mente consciente, la subconsciente y la espiritual trabajan en armonía. Quienes desarrollan este sentido pueden acceder a ideas, soluciones y caminos que parecerían imposibles desde la lógica ordinaria. Este sexto sentido, decía Hill, es la voz del pensamiento divino operando en nosotros. No grita, no impone, susurra. Y para escucharlo, es imprescindible silenciar el ruido del ego, la ansiedad y el temor. Solo en el silencio mental, en ese espacio sagrado donde reina la quietud, se revela la guía divina. Uno de los conceptos más revolucionarios que Hill introdujo fue el de la autosugestión. Esta técnica permite reprogramar la mente, repitiendo afirmaciones cargadas de fe y emoción. A través de la repetición consciente, el subconsciente acepta nuevas creencias, nuevas verdades. Y una vez aceptadas, esas verdades comienzan a manifestarse en la realidad externa. Imagina despertar cada mañana con una frase poderosa en tu mente. Hoy me conecto con la inteligencia divina y actúo con sabiduría. Al repetir esto con sinceridad, una y otra vez, tu subconsciente comienza a operar desde esa premisa. Tus decisiones cambian. Tus acciones se vuelven más coherentes. Tu energía se eleva. Y, sin darte cuenta, te conviertes en un instrumento del pensamiento de Dios en la tierra.
Pero este proceso exige algo fundamental, responsabilidad absoluta sobre la calidad de nuestros pensamientos. No se puede acceder al poder espiritual ilimitado mientras se albergan pensamientos de culpa, rencor o victimismo. Cada emoción destructiva actúa como una barrera entre la mente individual y la mente divina. Por eso, Hill insistía en la necesidad de la limpieza interior. No basta con desear el éxito o la paz espiritual. Es necesario crear espacio en la mente para que lo nuevo pueda entrar, tal como un agricultor prepara la tierra antes de sembrar. El individuo debe preparar su conciencia antes de recibir el pensamiento divino. Muchos caen en la trampa de esperar que el cambio venga de afuera, una nueva pareja, un nuevo trabajo, una nueva ciudad. Pero los sabios siempre han dicho lo mismo. El verdadero cambio es interno. Y Napoleon Hill lo formuló de manera contundente. Tú eres el amo de tu destino, el capitán de tu alma. Esta frase, aunque repetida, sigue siendo una de las más incomprendidas. No se trata de controlar todo lo que ocurre, sino de asumir total dominio sobre cómo respondemos ante lo que sucede. Es en esa respuesta donde reside nuestro poder. Y cuando esa respuesta está guiada por el pensamiento de Dios, se convierte en acción inspirada. Una mente gobernada por principios elevados no teme al fracaso, no huye del dolor, no se paraliza ante la incertidumbre. Sabe que cada desafío es una oportunidad para fortalecer su conexión con lo divino. Donde otros ven obstáculos, ve lecciones. Donde otros sienten caos, percibe propósito. Hill nos enseñó que todo pensamiento, cuando se sostiene con convicción, empieza a atraer su equivalente en el mundo físico. Si piensas en miedo, atraerás razones para tener miedo. Si piensas en salud, atraerás vitalidad. Si piensas en abundancia, descubrirás oportunidades. Pero si piensas desde la conciencia del yo superior, desde la fe en lo eterno, atraerás inspiración directa del pensamiento divino. ¿Y cómo se mantiene esa fe cuando todo parece ir mal? Aquí entra la disciplina espiritual. Tal como el cuerpo necesita entrenamiento, la mente también. Y este entrenamiento consiste en seleccionar conscientemente lo que dejamos entrar en nuestra conciencia. Las palabras que escuchamos, los libros que leemos, las conversaciones que sostenemos. Todo alimenta o contamina nuestra energía mental. Hill recomendaba rodearse de personas que compartieran una visión elevada. Hablaba del grupo maestro, o círculo de poder, una red de individuos que se apoyan mutuamente para crecer. Aprender y crear desde la fe. Este principio sigue siendo clave hoy. Cuando compartimos nuestros sueños con mentes elevadas, esos sueños se potencian. No, estamos destinados a vivir como mendigos espirituales. Nacimos con acceso directo a la fuente de toda sabiduría. Pero ese acceso se activa con intención, no por accidente, y esa intención debe ser firme, diaria, inquebrantable. Tal como un atleta entrena cada día para alcanzar la excelencia, así debe entrenar nuestra mente para alinearse con el pensamiento de Dios. En este punto, no se trata solo de lograr metas materiales. El verdadero propósito de este poder espiritual es transformar al individuo en un canal consciente de servicio, amor y contribución. Cuando una persona excita el pensamiento divino, su vida ya no gira solo en torno a sí misma, comienza a pensar en términos de impacto, legado, evolución colectiva. La historia ha sido moldeada por hombres y mujeres que vivieron desde ese nivel de conciencia. No eran santos ni perfectos. Eran seres humanos comunes que decidieron conectarse con lo extraordinario. Desde esa conexión crearon inventos, lideraron movimientos, sanaron heridas colectivas. Y todo comenzó con un pensamiento: yo puedo. Porque estoy unido a la fuente. Esa es la esencia del manual espiritual que Hill dejó entre líneas en toda su obra. No es una colección de reglas, sino una llamada a recordar quiénes somos en verdad. Portadores de una chispa divina, capaces de crear, transformar y elevar el mundo con la sola fuerza de nuestros pensamientos. En los momentos de mayor oscuridad, cuando la mente parece envuelta en dudas y los sentidos anuncian derrota, es allí donde se es la oportunidad de activar la fuerza más poderosa que existe, la fe aplicada.
Para Napoleon Hill, esta no era una idea abstracta, sino una herramienta práctica, concreta, capaz de mover al individuo desde la desesperación hacia la plenitud, la fe, tal como Hill la entendía. No se trata de aceptar ciegamente una creencia, sino de cultivar una certeza interna tan fuerte que ninguna evidencia externa pueda quebrantarla. Es mirar a una situación desfavorable y declarar, con convicción, ¿esto también es parte de mi evolución? Es mantener la visión aun cuando los resultados aún no aparezcan. Esta fe no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de un entrenamiento consciente basado en repetición, emoción y enfoque. Hill enseñaba que cada vez que uno actúa como si lo deseado ya estuviera presente, se fortalece el vínculo con el pensamiento creador del universo. Y es ahí donde la magia, o mejor dicho, la ley, entra en acción. Pero muchos cometen un error, confunden fe con esperanza. La esperanza espera pasivamente, la fe actúa. La esperanza observa. La fe se lanza. La esperanza duda. La fe declara. Por eso, para Hill, una persona verdaderamente conectada con el pensamiento de Dios no se queda esperando señales. Las crea. Las provoca. Las convierte en realidad con su actitud y su determinación. En su investigación con líderes, inventores y empresarios de éxito, Hill descubrió un patrón fascinante. Todos ellos practicaban la fe como si fuera una habilidad entrenable. Muchos de ellos se enfrentaron a fracasos masivos, pérdidas, rechazos. Pero en lugar de rendirse, reforzaban su conexión con una visión interior que los impulsaba a seguir. Thomas Edison, por ejemplo, falló más de 1000 veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Y sin embargo, nunca consideró esos intentos como fracasos. Su fe no residía en el resultado inmediato, sino en la certeza de que estaba alineado con una idea que debía manifestarse. Esa actitud es una expresión clara del pensamiento divino en acción. Persistencia iluminada por una visión superior. Hill creía que esa misma actitud podía ser desarrollada por cualquier persona, sin importar su origen, nivel educativo o situación económica. La clave estaba en alimentar la mente con pensamientos elevados, repetidos con emoción intensa hasta que el subconsciente los aceptara como realidad. A partir de ahí, las decisiones, acciones y resultados comenzaban a alinearse con ese nuevo sistema de creencias. El poder espiritual ilimitado no es un don reservado para unos pocos. Está disponible para todos, pero solo responde a quienes lo invocan con responsabilidad y propósito. Por eso, Hill insistía tanto en tener un propósito definido, una meta clara, elevada, que sirva como punto de enfoque para la mente. Sin esa dirección, la energía mental se dispersa. Con ella, se convierte en fuerza imparable. Una mente con propósito definido actúa como un rayo láser, concentra su energía, evita distracciones, supera obstáculos y, lo más importante, genera una vibración que resuena con el pensamiento de Dios. Porque cuando uno vive con intención, esa intención se convierte en canal de expresión divina. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que bloquea esta conexión: el miedo. Hill identificó 6 miedos principales que paralizan la mente humana: el temor a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida de amor, a la vejez y a la muerte. Estos miedos, cuando no se enfrentan, actúan como virus mentales, que debilitan la fe y desconectan al individuo de su poder espiritual. La única forma de vencerlos es enfrentarlos con conocimiento, acción y disciplina mental. Hill recomendaba analizar cada miedo, identificar su origen y sustituirlo por pensamientos de fortaleza y certeza. Así, poco a poco, la mente recupera su equilibrio natural y puede volver a operar como vehículo del pensamiento divino. Otra práctica esencial es la visualización. Hill creía firmemente en el poder de la imagen mental. Al visualizar lo que se desea con todos los sentidos y con emoción, el subconsciente lo interpreta como una experiencia real, y al hacerlo, comienza a activar todos los recursos internos y externos necesarios para manifestarlo. La visualización no es una fantasía, es una herramienta de creación. Los grandes inventores primero vieron sus creaciones en la mente antes de hacerlas realidad.
Los líderes visionarios primero imaginaron sus ideales antes de verlos materializados. Así funciona el pensamiento creador, comienza en lo invisible y termina en lo tangible. Pero todo este proceso requiere una base sólida de fe. Y esa fe, para ser auténtica, debe estar anclada en una visión espiritual. No basta con desear riquezas, salud o éxito. Es necesario comprender que cada meta debe estar al servicio de algo mayor. El crecimiento del alma, el servicio a los demás, la evolución colectiva. Por eso, el verdadero poder espiritual no se mide por lo que uno consigue, sino por cómo se transforma en el proceso. Quien excita el pensamiento de Dios no se convierte en un acumulador de logros, sino en un faro de inspiración. Su vida habla más que sus palabras, su presencia eleva, su energía contagia. Hill también habló sobre el poder de la gratitud como una frecuencia clave para conectarse con lo divino. Agradecer, incluso antes de recibir, es una señal de que se confía plenamente en el proceso. Es una declaración vibracional que dice, sé que lo que necesito ya está en camino. Y esa confianza abre puertas invisibles que la lógica no puede explicar. La gratitud transforma. No solo mejora el estado emocional, sino que sintoniza la mente con la abundancia universal. Una persona agradecida vive desde la suficiencia, no desde la carencia. Y esa actitud genera más razones para agradecer. Finalmente, Hill enseñó que todo pensamiento debe estar acompañado por acción. No basta con visualizar, afirmar y creer. Es necesario moverse, tomar decisiones, asumir riesgos. Porque es en la acción donde el pensamiento se convierte en experiencia y la experiencia alimenta la fe. La acción es la prueba de la fe. Y cuanto más se actúa desde la certeza, más se fortalece la conexión con el pensamiento de Dios. Es un ciclo virtuoso. Pensar, creer, actuar, recibir, agradecer y volver a pensar en un nivel superior a lo largo de los siglos. El ser humano ha intentado comprender su lugar en el universo. ¿Somos simples cuerpos que nacen, luchan y mueren? ¿O somos extensiones conscientes de una inteligencia suprema capaces de moldear la realidad a través del pensamiento? Para Napoleon Hill, esta pregunta tenía una respuesta clara. Cada persona es un canal, un transmisor, un puente entre lo terrenal y lo divino. Este puente no es simbólico. Es real, aunque invisible. Se activa cada vez que el pensamiento consciente se alinea con principios eternos, amor, justicia, gratitud, coraje, propósito. Cuando esto sucede, se produce una armonía interior tan poderosa que transforma incluso las circunstancias más desafiantes. Hill observó que los individuos más exitosos, aquellos que dejaron una huella en la historia, no eran necesariamente los más inteligentes o los más educados. Eran los más determinados, los que habían aprendido a escuchar su voz interior y obedecerla con disciplina. Esa voz, decía él, no era otra que el eco del pensamiento de Dios resonando dentro del alma humana. Este concepto desafía la lógica común. ¿Cómo puede lo invisible influir en lo visible? ¿Cómo puede un pensamiento alterar una situación concreta? La respuesta es simple a la vez profunda, porque todo lo que vemos comenzó como una idea. Nada existe sin haber sido concebido primero en la mente. Mira a tu alrededor. Cada edificio, cada herramienta, cada avance humano fue antes un pensamiento. Esa es la mayor evidencia del poder creativo de la mente. Y si ese poder es real en lo material, cuanto más lo será en lo espiritual. Hill comprendía esto con claridad. Por eso insistía en que cada persona debía tomar posesión de su mente y dirigirla conscientemente hacia lo elevado. No como un acto esporádico, sino como un estilo de vida. Pensar bien, actuar con propósito, elegir con fe. Estas no son tareas menores, son las llaves del reino interior, pero para cruzar este puente hacia lo divino, es necesario soltar el peso de las viejas creencias.
Muchas personas cargan con ideas heredadas, limitaciones mentales que les fueron implantadas desde la infancia. No puedes, no eres suficiente, no mereces, no sirve de nada intentar. Estas frases se repiten en la mente como ecos de un pasado que ya no sirve. Hill enseñó que el primer paso para liberarse es la reconstrucción mental. Cada creencia limitante debe ser desafiada, cuestionada, sustituida. ¿De dónde viene esta idea? ¿Es verdadera o solo repetida? ¿Me acerca a mi propósito o me aleja de él? Estas preguntas son herramientas poderosas para limpiar el terreno mental y permitir que lo nuevo florezca, una vez liberada la mente. El individuo puede comenzar a operar desde una frecuencia más alta. Es ahí donde la sincronicidad se vuelve común, donde las coincidencias se multiplican, donde las soluciones aparecen sin esfuerzo. No porque el universo esté premiando, sino porque ahora existe alineación. Hill lo explicaba con claridad: el pensamiento de Dios es orden, no caos. Es expansión, no miedo. Es propósito, no confusión. Por lo tanto, cada vez que tu mente actúa desde estos principios, entras en sintonía con esa mente superior. No se trata de rezar para que las cosas sucedan, se trata de pensar, sentir y actuar como si ya estuvieras unido a esa fuerza eterna, y de hecho, lo estás. Solo que, en muchos casos, esa conexión está bloqueada. Por dudas, por emociones no sanadas, por distracciones del mundo moderno. Vivimos en una era de sobreinformación, pero de poca reflexión. Recibimos estímulos constantemente, pero dedicamos poco tiempo a nutrir la mente con sabiduría verdadera. Hill advertía sobre esto incluso en su época. Decía que quien no controla sus pensamientos es controlado por fuerzas externas, y esas fuerzas no siempre buscan el bien del individuo. Por eso, ser dueño de la propia mente es el primer acto de libertad espiritual. Este dominio mental no se trata de represión, sino de dirección. Es elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Es rechazar la negatividad, sin luchar contra ella, simplemente ignorándola y enfocando la atención en lo que edifica. Una técnica poderosa que Hill promovía era la meditación dirigida al propósito. En lugar de vaciar la mente, se trata de llenarla con la visión más elevada del propio ser. Visualizar, sentir y agradecer como si ya se hubiera alcanzado la meta. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que entrena al subconsciente para actuar desde ese nuevo paradigma. Y es que el subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si una persona repite día tras día, soy guiado por la sabiduría divina, y lo hace con emoción y compromiso, su mente comenzará a operar como si eso fuera una verdad absoluta. Y, al hacerlo, atraerá las circunstancias que confirmen esa verdad. Este es el gran secreto que Hill dejó entre líneas en su obra. No basta con saber, hay que practicar. La sabiduría no es acumulación de datos, sino transformación del ser. Solo quien aplica lo que sabe transforma su mundo. En este camino, la paciencia es esencial. El pensamiento de Dios opera con precisión, no con prisa. A veces, lo que parece un obstáculo es, en realidad, una preparación. Lo que parece una demora es una protección. La fe verdadera no exige resultados inmediatos, confía en el proceso. Incluso cuando no lo comprende, esa confianza es la mayor expresión de conexión espiritual. Porque quien confía, descansa. Y quien descansa en Dios, actúa con poder. No necesita convencer, ni probar, ni demostrar. Solo camina con certeza, sabiendo que su visión interior es más real que cualquier circunstancia externa. Hill también hablaba del servicio como un canal directo hacia lo divino. Cuando dejamos de pensar solo en nosotros y comenzamos a usar nuestros dones para elevar a otros, algo cambia dentro. El ego se disuelve, la energía fluye con más fuerza y las bendiciones se multiplican. No por castigo o premio, sino por ley natural, lo que damos regresa multiplicado. Por eso, cada pensamiento dirigido al bien común fortalece nuestra conexión con el pensamiento de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada decisión basada en integridad, es una oración en movimiento.
No se necesita un altar. Solo una intención pura y sostenida. Así, poco a poco, el puente se fortalece, y lo que antes parecía imposible comienza a fluir, no porque se haya hecho un pacto mágico, sino porque la mente, alineada con la divinidad, se convierte en el más poderoso agente de transformación. Existen momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa. Nada se mueve, los resultados no llegan, las metas parecen lejanas. Es en estos periodos que muchas personas se rinden convencidas de que no es el momento o las cosas no están destinadas para mí. Pero, según Napoleon Hill, esos instantes de aparente quietud son en realidad el umbral de una transformación mayor. ¿Por qué? Porque el universo, regido por una inteligencia infinita, nunca deja de moverse. Lo que parece inactividad, muchas veces es incubación. Y esa incubación comienza en el pensamiento. Cada idea elevada, cada intención alineada con el bien, empieza a generar ondas invisibles que tarde o temprano se manifiestan. Para Hill, el pensamiento no era simplemente un producto del cerebro, era una sustancia sutil, una energía moldeable, que se proyecta constantemente hacia el exterior. Lo que uno piensa, de manera constante y emocional, se convierte en realidad inevitablemente. Pero hay una condición esencial: debe haber claridad, intención y persistencia. Cuando el pensamiento creador se combina con una visión elevada, el ser humano deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en un diseñador consciente de su destino. Ya no vive reaccionando, sino creando. Ya no teme el futuro, lo construye. Ya no busca seguridad, emana certeza. Este poder no es una teoría, es una ley tan real como la electricidad. No la ves, pero puedes usarlas y sabes cómo funciona. Y el pensamiento creador, al igual que la electricidad, puede ser constructivo o destructivo. Si se canaliza con sabiduría, ilumina. Si se usa sin control, destruye. Hill nos advertía que el pensamiento sin dirección puede ser tan peligroso como una tormenta sin control. Por eso insistía tanto en tener un propósito definido. Un objetivo que sirva como brújula mental. No importa si ese objetivo es espiritual, profesional, familiar o personal. Lo esencial es que esté cargado de intención noble y voluntad firme. Una mente con dirección se convierte en imán. Atrae ideas, personas, recursos y oportunidades en la misma frecuencia de su propósito. Es como si el universo respondiera, diciendo: ahora que sabes lo que quieres, puedo ayudarte a conseguirlo, pero ese proceso requiere disciplina. El pensamiento creador no funciona por impulsos esporádicos. Necesita repetición, enfoque y emoción. Es como sembrar, no basta con lanzar la semilla una vez. Hay que regarla, protegerla. Confiar en el proceso invisible de crecimiento. Muchos abandonan antes de tiempo. Quieren resultados instantáneos en un mundo que responde a ritmos más sutiles. Pero Hill lo decía claramente. La persistencia es la prueba definitiva de la fe. Quien insiste con visión clara acaba logrando lo que parecía imposible. Además, hay un principio clave que refuerza este poder: el sentimiento. El pensamiento sin emoción es débil. Pero cuando un pensamiento se impregna de deseo ardiente, gratitud o entusiasmo, adquiere una fuerza que penetra las capas del subconsciente y transforma la realidad externa. Por eso, al usar afirmaciones, visualizaciones o decretos, no basta con repetir palabras. Es necesario sentirlas, verlas como reales, actuar como si ya fueran ciertas. Ese es el lenguaje que la mente subconsciente entiende. Y una vez convencida, ella mueve todo a su alrededor para hacerlas verdad. Hill también destacaba la importancia del lenguaje. Las palabras que usamos al pensar y hablar reflejan la calidad de nuestra conciencia. Frases como "no puedo", "es difícil", "esto nunca cambiará", son órdenes que la mente acepta sin cuestionar. Por eso, cada palabra debe ser seleccionada con el mismo cuidado que un arquitecto escoge los materiales para una construcción. Hablar con poder no significa usar palabras sofisticadas, sino elegir términos que afirmen lo que uno desea, no lo que teme.
Es decir, estoy encontrando soluciones en lugar de estoy lleno de problemas. Decir, estoy aprendiendo a prosperar en lugar de siempre me falta dinero. Cada palabra es un ladrillo en la construcción del destino. Este principio se extiende a las conversaciones internas. Lo que nos decimos a nosotros mismos tiene más poder que cualquier comentario externo. Por eso, el diálogo interior debe ser vigilado, corregido, entrenado. No se trata de mentirnos, sino de hablar con esperanza, con visión, con propósito. Hill comprendía que una mente bien entrenada puede sobreponerse a cualquier adversidad, no porque ignore la realidad, sino porque crea una nueva realidad desde adentro, y ese poder de creación comienza en el pensamiento. Un ejemplo notable es el de Helen Keller, quien, siendo ciega, sorda y muda, logró convertirse en autora, conferencista e inspiración para millones. ¿Cómo lo logró? A través de un pensamiento firme, enfocado en lo que sí podía hacer en lugar de lo que no. Su mente, aunque limitada en sentidos, estaba libre en visión. Y esa visión fue más fuerte que cualquier obstáculo físico de eso. Es lo que Hill llamaba voluntad dirigida al propósito elevado. No se trata solo de tener sueños, sino de comprometerse con ellos con cada fibra del ser. Y ese compromiso se renueva todos los días. A través de la disciplina mental y espiritual, uno de los ejercicios que Hill proponía era la repetición diaria de un credo personal, una declaración escrita del propósito de vida, leída en voz alta, con emoción, cada mañana y cada noche. Esta práctica, simple pero poderosa, tenía como objetivo programar el subconsciente y mantener la mente enfocada en la meta suprema. Cuando esto se hace con sinceridad, el individuo comienza a experimentar un cambio interior profundo. Sus pensamientos se ordenan, su energía vital se eleva, su entorno empieza a reflejar esa nueva vibración y, sin saber cómo, empieza a recibir respuestas, señales, coincidencias que confirman que está en el camino correcto. Este estado no es místico ni reservado a iluminados. Está al alcance de cualquiera que asuma la responsabilidad de sus pensamientos. Porque, como Hill repetía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero esa creencia no puede ser superficial, debe ser total. Debe ser una certeza tan profunda que ninguna dificultad logre debilitarla. Y esa certeza no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro con pensamiento consciente. Sentimiento profundo y acción consistente. De así, el pensamiento creador deja de ser una idea bonita y se convierte en una fuerza real, transformadora, divina. No porque mágicamente atraiga lo que uno desea, sino porque alinea la mente con una inteligencia superior que ya sabe el camino, solo espera que uno se atreva a caminarlo. Una de las verdades más poderosas que Napoleon Hill enseñó, y que permanece vigente hoy más que nunca, es que la voluntad decidida es la chispa que enciende toda creación consciente. Pensar, soñar y visualizar son fundamentales, pero sin acción decidida, todo permanece en el plano de lo potencial. La voluntad es el vehículo que convierte el pensamiento divino en manifestación tangible. Hill observó que las personas más efectivas y espiritualmente conectadas tenían algo en común: actuaban rápido, con determinación y sin vacilar, no porque fueran temerarias, sino porque sabían escuchar esa intuición profunda que proviene del pensamiento universal. Una vez que sentían claridad interior, no necesitaban validación externa, avanzaban. Esa decisión no siempre era fácil. En muchos casos, requería ir contra el miedo, contra las expectativas sociales, contra los resultados anteriores. Pero ahí radica la fuerza espiritual, en actuar desde la convicción interna, no desde la aprobación del entorno. Para Hill, cada decisión consciente es una afirmación espiritual. Es una manera de decirle al universo: confío en la guía que recibo. Sé hacia dónde me dirijo, y cuando esa decisión está alineada con un propósito noble, se convierte en un acto sagrado, porque une la mente individual con el plan superior. El problema es que muchas personas postergan decisiones cruciales por miedo a equivocarse, pero Hill enseñaba que el verdadero error es no decidir,
porque en la indecisión se estanca la energía, se detiene el flujo, y el pensamiento de Dios es movimiento, expansión. Transformación constante. La voluntad, entonces, es la palanca que activa todo el mecanismo espiritual. Una voluntad débil genera pensamientos confusos, acciones dispersas y resultados mediocres. Una voluntad firme genera claridad, impulso y progreso. Y esa firmeza no es rigidez, sino compromiso con lo esencial. Hill hablaba de la voluntad como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que uno se compromete consigo mismo y cumple, refuerza su autoestima espiritual, y cuanto más se confía en uno mismo, más claro se vuelve el canal con la inteligencia divina. No se trata de volverse arrogante, sino de cultivar una seguridad basada en la conexión interior. Esta voluntad se expresa de muchas formas: al levantarse temprano cuando se preferiría seguir durmiendo, al decir la verdad aunque cueste, al perseverar cuando todos renuncian, al elegir lo correcto por encima de lo fácil. Son actos cotidianos, pero cada uno alimenta la conexión con lo superior, y esa conexión trae consigo una fuerza silenciosa que comienza a impregnar todo. El carácter se fortalece, la intuición se agudiza, la creatividad fluye con más facilidad, no porque algo mágico haya sucedido, sino porque ahora la mente está en coherencia con su fuente original. Hill observó que los grandes realizadores de la historia no eran los más talentosos, sino los más constantes, personas que tomaban decisiones rápidas, pero meditadas, que no cambiaban de rumbo con cada viento, que sabían lo que querían y lo defendían con acción diaria. Una clave esencial en este proceso es la congruencia, es decir, pensar, hablar y actuar en la misma dirección. Cuando hay coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, se activa una energía magnética que fortalece el campo espiritual del individuo. Por el contrario, cuando hay contradicción interna, se debilita la fe, se dispersa el poder y se crea confusión. Por eso, Hill recomendaba revisar periódicamente las propias decisiones. Preguntarse: ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Esta acción está alineada con el pensamiento divino o con el miedo? Esta autoevaluación honesta permite corregir el rumbo a tiempo y volver al centro. En su obra, Hill también explicó que una decisión firme requiere claridad de valores, es decir, saber qué es lo más importante en la vida y no negociar con eso. Quien tiene valores sólidos no se deja arrastrar por las emociones del momento ni por las presiones externas. Actúa desde el centro, no desde la reacción. Esta firmeza espiritual no implica rigidez mental. Al contrario, es una apertura consciente a nuevas ideas siempre que estén en sintonía con los principios superiores, es decir, mente abierta, pero anclada en lo esencial. Hill reconocía que el entorno tiene un papel importante. Por eso insistía en rodearse de personas que refuercen la visión, no que la saboten. Un entorno tóxico debilita la voluntad. Uno inspirador la multiplica. Las decisiones correctas se hacen más fáciles cuando se está en buena compañía. Además, Hill proponía el uso del autoanálisis como herramienta de fortalecimiento espiritual. Cada noche, antes de dormir, uno debe revisar sus acciones del día. ¿Actué desde la fe o desde la duda? ¿Mis decisiones reflejaron mi propósito o me alejaron de él? ¿Qué puedo mejorar mañana? Este ejercicio sencillo, pero poderoso, mantiene viva la conciencia y el compromiso con la transformación personal. En este proceso, el perdón también juega un papel clave. Muchas veces, la voluntad está bloqueada por culpas del pasado. Hill enseñaba que no se puede avanzar con el alma encadenada. Perdonar no es olvidar, es soltar. Es liberar la energía atrapada y permitir que la fuerza creadora vuelva a fluir. Y eso comienza con el perdón a uno mismo. Una mente libre de culpa, nutrida de propósito y respaldada por decisiones firmes, se convierte en un instrumento puro del pensamiento divino. Actúa sin miedo, ama sin reservas, crea sin límites. No porque sea perfecta, sino porque se ha rendido al proceso superior de evolución.
Hill decía que cada persona tenía el derecho y la obligación de convertirse en su mejor versión. Y eso solo es posible cuando se asume el poder de decidir desde lo alto, no desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la urgencia, sino desde la sabiduría. Por eso, el espíritu de decisión no es un capricho, es una manifestación de la conexión divina. Es elegir a cada momento lo que eleva, lo que construye, lo que ilumina. Es vivir como si cada acción fuera un acto de creación, porque lo es. Y una vez que este nivel de conciencia se alcanza, la vida cambia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ahora se enfrenta todo con una fuerza interior que no depende de las circunstancias. Una fuerza que emana directamente del pensamiento de Dios, cuando la mente se calma y el corazón se silencia. Algo extraordinario sucede, search la paz. No la paz superficial que depende de que todo esté bien afuera, sino una paz profunda, estable, que emana desde adentro. Para Napoleon Hill, esta paz no era un objetivo final, sino una señal clara de que el individuo había entrado en armonía con el pensamiento de Dios. Esa serenidad es la confirmación de que uno está viviendo desde el propósito, no desde la reacción, desde la fe, no desde el miedo, desde la entrega, no desde el control. Y es en ese estado donde las decisiones fluyen, las ideas se aclaran, y el alma se siente acompañada por una fuerza superior que guía cada paso. Hill observó que las personas que cultivaban esta calma interior eran las que tomaban mejores decisiones, influenciaban con más fuerza y vivían con mayor sentido. No porque tuvieran vidas perfectas, sino porque habían aprendido a crear equilibrio dentro de sí, sin importar el caos externo. Esa paz no es pasividad, sino poder en su forma más pura. Una mente en paz es una mente poderosa porque no se dispersa, no se deja arrastrar por la ansiedad y no duda de su conexión con lo eterno. Opera con claridad, certeza y propósito. Para alcanzar ese estado, Hill recomendaba momentos diarios de reflexión, silencio y gratitud. No como un ritual vacío, sino como una práctica viva de reconexión con lo divino. Es en esos espacios donde uno recuerda quién es, por qué está aquí y hacia dónde va. Y cuando esa claridad se mantiene, la vida cobra otra dimensión. Las metas dejan de ser obsesiones y se transforman en expresiones del alma. El éxito ya no es acumulación, sino realización interior. La espiritualidad deja de ser teoría y se vuelve acción diaria. Así, paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión tras decisión, se construye una vida guiada por el pensamiento de Dios, una vida con sentido, fuerza y paz verdadera. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí nos lleva a una conclusión inevitable. El verdadero poder espiritual no reside en lugares externos ni en figuras sagradas, ni siquiera en eventos extraordinarios. Reside dentro de ti. Está en cada pensamiento que eliges alimentar, en cada decisión que tomas con conciencia, en cada momento en que optas por la fe en lugar del miedo. Napoleon Hill no hablaba de religión, sino de una espiritualidad activa, práctica y transformadora. Una espiritualidad que se manifiesta en tu capacidad diaria de crear, liderar, amar y servir desde una conexión directa con la fuente de toda inteligencia. Esa fuente es el pensamiento de Dios. Y tu mente es su vehículo. Cuando comprendes esta verdad, dejas de buscar respuestas fuera. No esperas que otros validen tus sueños. No necesitas señales sobrenaturales para confiar en tu camino. Sabes profundamente que ya estás conectado con algo más grande que tú y que ese algo vive en ti. Esa certeza no nace de la teoría, sino de la práctica, del compromiso diario con tus pensamientos, tus palabras, tus emociones. Cada vez que eliges enfocarte en lo noble, en lo elevado, en lo útil, estás rindiendo culto al pensamiento divino. Tu mente se convierte en un altar vivo, donde se honra a Dios no con incienso ni cantos, sino con integridad, acción y propósito. El reto, claro, está en mantener esa conexión viva en medio del mundo moderno.
Las distracciones abundan, las voces externas son ruidosas, las dudas insisten. Pero el que ha despertado a esta verdad no puede volver a dormirse del todo. Porque una vez que experimentas el poder de vivir en sintonía con lo divino, cualquier otra forma de existencia te parece vacía. Hill insistía en que esta conexión debía traducirse en resultados, no por ambición egoísta, sino porque el pensamiento de Dios es expansión, y todo lo que no crece se estanca. Por eso, una vida espiritual no es una vida pasiva, sino una vida productiva, creativa y generosa, donde tú eres canal, no recipiente, generador, no espectador. Esto se aplica en todas las áreas: tus relaciones, tu salud, tu carrera, tu economía, tu servicio a otros. No hay rincón de tu vida donde el pensamiento de Dios no pueda entrar si tú se lo permites. Y cuando le abres las puertas, comienzas a ver orden donde había caos, soluciones donde había problemas, oportunidades donde antes solo veías límites. La clave está en recordar a cada instante que tú decides en qué frecuencia piensas. Nadie puede hacerlo por ti. Ni la historia familiar, ni el entorno social, ni el pasado. Tú eres el guardián de tu templo interior. Tú eliges si abres la puerta al pensamiento divino o si te aferras al ruido del mundo. Esto no significa negar la realidad ni fingir optimismo. Significa elegir conscientemente desde donde quieres vivir, desde el alma o desde el ego, desde la creación o desde la reacción, desde la fe o desde la duda. Cada pensamiento es una semilla, cada palabra una afirmación, cada acción una oración. Por eso, vivir espiritualmente no es algo que se hace una vez al día. Es una forma de estar en el mundo. Es transformar cada instante en una oportunidad de alinearte con lo eterno. Hill nos dejó herramientas, principios, estrategias. Pero sobre todo, nos dejó una verdad simple: tú puedes lograr cualquier cosa si estás dispuesto a pagar el precio mental y espiritual. Y ese precio no es sacrificio, es compromiso. No es sufrimiento, es enfoque. No es renuncia. Es elección. No hay secreto más grande que este: el pensamiento de Dios ya habita en ti. No necesitas buscarlo fuera. Solo debes recordarlo, activarlo, honrarlo con cada uno de tus pensamientos. Y cuando lo haces, descubres que no hay límites. Porque una mente unida al pensamiento divino es, literalmente, una fuerza creadora en acción. Y entonces, sin esfuerzo, tu vida empieza a ser testimonio de lo invisible. Tus logros inspiran, tus palabras transforman, tu energía eleva. No porque seas mejor que nadie, sino porque te convertiste en un espejo limpio donde se refleja la grandeza de lo divino. Esa es la meta suprema: vivir de tal manera que tu sola presencia sea luz. Que tu paso por el mundo deje huellas de conciencia, de construcción, de despertar. Y eso se logra, no en un instante, sino en la suma de elecciones conscientes, sostenidas día tras día. Así que ahora, querido oyente, la decisión es tuya. Puedes seguir esperando señales, excusas, permisos, o puedes tomar el control de tu mente, alinear tu pensamiento con lo divino, y comenzar a crear la vida para la que fuiste diseñado. Porque fuiste diseñado para mucho más de lo que crees. No eres un accidente. Eres un proyecto sagrado. Y el plano de ese proyecto está grabado en tu mente, esperando que tú lo actives con tu fe, tu acción y tu propósito. Este manual no termina aquí. Comienza en ti. En tu próxima decisión. En tu próximo pensamiento. En tu próximo acto de conciencia. Haz de tu vida una obra de arte espiritual. No por perfección, sino por conexión. No por fama, sino por servicio. No por control, sino por entrega. Y recuerda, todo gran cambio comienza con una elección, y esa elección empieza en la mente. Si este mensaje resonó contigo y sentiste el llamado a despertar ese poder espiritual que llevas dentro, suscríbete al canal ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar estas palabras. Y cuéntanos en los comentarios qué pensamiento vas a transformar hoy. ¿Qué decisión vas a tomar desde tu conexión con lo divino? Tu historia puede inspirar a otros. Y tu ejemplo puede ser la chispa que encienda una cadena de transformación.
Nos vemos en el próximo video.